Bueno, muy buenos días para la gente que está presente y también la gente que están conectados a nosotros desde sus hogares o desde sus oficinas. Muchas gracias por participar con nosotros y sobre todo por valorar en realidad el trabajo de tantos años y la experiencia de tantos años del doctor Pedro Alley. En realidad, ya en otro momento nosotros habíamos tenido la satisfacción realmente de publicar su Biblia, que es, digamos que en este libro, por supuesto, está condensado todo el régimen legal del IPS, o sea, de todo el contenido, de todas las modificaciones en los distintos años. Es un material sumamente completo, tiene más de 800 páginas, o sea, indudablemente que hay que disponerse para poder investigar puntualmente las cosas que a nosotros o sea, a cada una le pueda interesar, ¿no es cierto? Pero es un orgullo en realidad haber hecho este material, o sea, haber publicado este material con el autor y, bueno, y la confianza sobre todo de él. Bueno, en este momento él nos planteó la posibilidad de ilustrar algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con las necesidades que cada persona, digamos, pueda tener o pueda querer saber cómo hacer la gestión, empezando, cómo hacer una gestión de jubilación. Luego, lo que conlleva todo esto. En realidad, él, como tiene tanta experiencia, ha estado tantos años trabajando en este tema, nos va a ilustrar así con todas las letras como corresponde. Así que cualquier pregunta que le puedan hacer, bienvenidos sean. Y muchas gracias de nuevo, doctor. Bueno, reitero mi agradecimiento entonces a Fausto, editora, librería, la empresa que nos está apoyando en esta iniciativa medio rara. Rara porque es hablar con la gente en un foro ciudadano tipo esos foros griegos, romanos de la antigüedad en que la gente podía opinar libremente. Por ahí aparecía siempre Catón el censor para tratar de callar a la gente, pero eso vamos a acostumbrarnos ya también. Ahora tenemos la ventaja de poder llegar a sus casas a través de los internautas, a través de la internet, a través de estos medios. Y bueno, y poder diseminar un poco esta idea, esta preocupación, este tema tan transversal a todos nosotros, y que existe una pretensión desde varios lugares, lastimosamente del sector político también, de ningunear el tema, como si fuera un tema intrascendente que podemos hasta equipararlo a que Olimpia perdió ayer o que esas cosas nimias que hacen a nuestra vida cotidiana, pero este tema es trascendental, tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con nuestro dinero, con el ahorro de toda nuestra vida. Estoy hablando de la situación del sistema previsional paraguayo. Rescato y enfatizo la posibilidad de interactuar. No pretendo hacer un monólogo ilustrado, mucho menos, sino de que a través de los mensajes, supongo, los mensajes que recibamos, a partir de los 15 minutos de conversación ya vamos a habilitar los mensajes para empezar a contestar cuestiones puntuales tipo consultorio médico. Es lo más sano, lo más viable. Ustedes saben quién soy yo. Sencillamente una persona que le dedicó 24 años de su vida a investigar el sistema de seguridad, los sistemas de seguridad social en el planeta, investigar el modelo previsional que tenemos en Paraguay, sus puntos fuertes y sus debilidades. Y
haciendo un paralelismo un poco, convertirme en el vigía del Titanic. ¿Por qué digo esa figura? Recuerdan que el Titanic, el vigía, vio el iceberg a 1000 metros y gritó. Y pegaron el golpe de timón, pero tarde, ya no fue suficiente. La inercia del modelo del barco hizo que se estrelle y se hunda. Yo me permití hacer un poco del vigía del Titanic, llamado Sistema Previsional Paraguayo, y advertir a todos, hay un iceberg que está, no a 1000 metros, está, según el doctor Llamosa, a 3 años, en el 2025, a 4 años, en el 2025, está el primer pedazo de hielo con el que vamos a estrellarnos con la proa que se llama caja fiscal, y después se irá hundiendo el resto del barco. Y lo grité y lo advertí, y bueno, la consecuencia ha sido echar al mar al vigía. Y aquí estamos, flotando en un hielo, pero vamos a meter un poco de ironía, de humor también, porque los paraguayos nos gusta reírnos de nosotros mismos. Flotando en el mar, pero flotando, no hundido. Y advirtiendo a la gente que nos sigue, vamos a preocuparnos. Tenemos que preocuparnos de este tema, tiene que ver con nuestra jubilación, y tiene que ver con la jubilación de nuestros hijos, y tiene que ver con dónde está el dinero del sistema previsional, dónde está nuestra plata, en qué se está usando, y quién está disponiendo de esa plata. Bueno, el primer punto que quiero abordar es el inminente colapso de la caja fiscal. La caja fiscal es realmente, no es una caja es aquella entidad previsional donde entran aportes, se rentabilizan los aportes, se pagan los beneficios y una parte se rentabiliza para generar más dinero generando reservas técnicas, que es lo que permite a los sistemas previsionales la sostenibilidad en el largo plazo. La caja fiscal no es una caja, es una dirección administrativa del Ministerio de Hacienda que tiene 8 o 9 programas presupuestarios en los que entran ingresos y salen egresos, para eso es una redundancia, entran aportes y salen pago de obligaciones. De esos 8 programas, hay 3 que son asistencialismo puro, no contributivo, que son las pensiones agraciables, los veteranos de la guerra y los familiares de los veteranos. Ahí no hay aporte, ahí hay beneficios que se pagan a esos colectivos y que financiamos todos con nuestros impuestos. Anoten eso, que financiamos todos con nuestros impuestos. Primer aporte que hacemos a la seguridad social. Todos. Después hay un sector llamado programas contributivos, es decir, donde hay aporte. Se paga algo mensual. Y se subdivide otra vez en los programas civiles y en los programas no civiles. ¿Cuáles son los no civiles? Fuerza Armada y Policía, que son funcionarios públicos, están presupuestados, entonces tienen que llegar a la jubilación alguna vez y cotizan a la caja fiscal en los programas no civiles, contributivos, Policía y Fuerzas Armadas. Y hay unos programas llamados civiles, de funcionarios públicos, que Magisterio Público, Imprenta Nacional está ahí, está magistrados judiciales, está también ahí los otros 2 programas contributivos civiles, son, a ver un poco, ya me viene a la memoria rápidamente, pero ¿qué es lo que quiero señalar? De esos 8 programas, civiles y no civiles, que se mueven en base a ingresos, el déficit es tan grande, que la plata ya no alcanza. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ingresa por aportes apenas cubre el 33% de las obligaciones que tiene la caja fiscal con sus jubilados. ¿Y cómo se paga entonces? Y primero se usa
parte de los excedentes de los programas que tienen superávit, que son funcionarios públicos y algunos que otros. Pero ni así no alcanza. Entonces, ¿qué se usa? Y se usa impuestos. Recuerden que les dije, anoten mentalmente, nuestra primera contribución es para los no contributivos, veteranos y compañías. Nuestra primera contribución a la seguridad social. La segunda son nuestros impuestos para esos programas deficitarios de la caja fiscal. O sea que el ciudadano ya tiene 2 contribuciones a un sistema deficitario. Y si ese ciudadano también es asegurado de IPS, tiene su tercera contribución. Y si ese ciudadano es magisterio público, también cotiza a salud de IPS, ya es su cuarta contribución. Y si por ahí tiene seguro médico privado, es su quinta contribución. O sea, el ciudadano vive acosado por la exigencia de aportes o de contribuciones a un sistema de protección social para recibir ¿qué? Mala calidad, inseguridad e incertidumbre. Ese es el horizonte que tenemos enfrente y que tenemos que encontrar la salida. La caja fiscal no tiene salida. No tiene absolutamente salida. El déficit es tan grande que las reformas que están planteando urgentemente desde esta administración, con muy buena intención, supongo, hablan, por ejemplo, de volver a cobrarle al jubilado. Es decir, el jubilado ya aportó 25, 40 años para tener su jubilación. Se jubila y ya debe disfrutar de su retiro. Pues se llama jubilación, júbilo. Sin embargo, ahora se plantea volver a descontarle como si fuera un activo. Eso está mal. No quiero usar la palabra criminal, pero está mal. Y ya se hizo alguna vez en la caja bancaria, cuando la caja bancaria a principios de este siglo entró en déficit. ¿Y a quiénes le descontaron primero? A los jubilados de la caja bancaria. Hasta 60% de sus haberes jubilatorios, y muchos de ellos murieron en la indigencia. No se notó mucho porque eran pocos. No, eran más de 1000 jubilados, de los cuales 500 nomás llegaron a esa situación de indigencia. Ese es un planteamiento que se está queriendo hacer. Volver a cobrarle al jubilado un aporte como si fuera activo. Es una locura. Lo otro que se quiere hacer es tocar otros ajustes paramétricos, por ejemplo, llevar el tiempo de aporte más hacia arriba, de 25 años, por ejemplo, magisterio público, llevarlo a 30, a 40. Tocar el sistema de actualización de haberes, reducirlos al mínimo, o no luego dar actualización de haberes, porque aquí hay que ahorrar plata. Suprimir algunos beneficios, el famoso aguinaldo de los jubilados. El jubilado pues, es un tipo que toda su vida cobró su aguinaldo y en su empresa se jubila y quiere seguir teniendo su pequeño presente de fin de año, y mientras el sistema esté bien se le puede pagar algo. Todo un salario o una parte. Eso va a desaparecer. Eso va a desaparecer en la caja fiscal. De hecho ya desapareció con esta ley de reactivación económica, creo que ya suprime ese beneficio. La otra alternativa que tiene la caja fiscal o el Estado, que es el que está administrando la caja fiscal, son reformas estructurales. No tocar esas cuestiones puntuales que mencioné, sino ir a otro modelo de seguro social. Y aquí sí la cosa se pone mucho más grave porque, como ustedes saben, el sistema que nosotros tenemos en Paraguay desde 1950, la caja fiscal se crea en 1907 realmente, pero en 1950 al crearse IPS se configura el modelo financiero que tenemos, que se llama el famoso reparto solidario. Realmente se llama de capitalización colectiva con fondos de reservas. ¿Y cuál es la ventaja de ese modelo en Paraguay desde entonces? Que se mueve sobre un fondo común. ¿Qué quiere decir eso? Que mi aporte, supongamos que yo gane 80 millones, mi aporte, el aporte del que gana salario mínimo, o el que gane 10 millones, la tasa es la misma, 9%. Ese dinero va a un fondo común que deja de ser mío,
y es de todos, es de todos. Por eso, por ejemplo, IPS no devuelve aporte, porque se confundió, ya es de todos, es indiviso, es mancomunado. Ese fondo común garantiza que cuando yo, el que gano bien, o el obrero que gana poco, nos jubilemos o nos enfermemos, tengamos la misma prestación, porque es el fondo común de reparto solidario el que garantiza que todos reciban lo mismo. Es un modelo que ha funcionado bien en Paraguay y que todavía le permite al IPS mirar con cierto optimismo hacia adelante. Hay una reserva financiera importante, unos 2.200 millones de dólares en el sistema bancario, generando tasas de interés bajísimas, pero está ahí, está ahí. Y es un modelo que se opone, no digo se opone, tal vez no hay que hablar de antagonismo, sino que tiene un reflejo, una alternativa en el llamado modelo chileno, o modelo de capitalización individual, en el que mi aporte no va a un fondo común para responder por las contingencias o los riesgos que le pase a cualquiera de los inversores, sino para responder a lo que me pase a mí nomás. Yo pongo mi plata en mi cuenta y yo voy a usar mi plata, no la del fondo común de ustedes, mi plata cuando yo me retire, cuando yo me jubile, cuando yo me accidente, cuando yo tenga hijos, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la respuesta del sistema va a depender de la plata que yo puse, no del fondo común. Ahí no hay solidaridad, ahí hay egoísmo social. Yo recibo de acuerdo a lo que puse. Y ese es el modelo que se quiere implementar en Paraguay. Se quiere implementar, hay una estrategia muy bien pensada desde sectores políticos, sectores económicos. Creo inclusive que el fallo de la Corte que destroza el modelo de reparto de IPS y que IPS no se dio cuenta hasta ahora, se alinea a esa intención de cambiar el modelo de reparto por el de capitalización individual. Y va a ser nefasto para el país, para la sociedad, para todos. Nosotros estamos acostumbrados en Paraguay a copiar siempre lo que fracasó en otros lados. No sé por qué tenemos esa tendencia, desde lo futbolístico hasta lo económico y lo social. Y aquí queremos copiar un modelo que fracasó rotundamente en los países donde se implementó y que generó pobreza y desigualdad. Hablemos de los chilenos. Los chilenos lo hicieron en la década del 70-80 con Pinochet. Cambiaron de reparto solidario a capitalización individual. Y Chile ganó, se convirtió en uno de los tigres del Pacífico porque todo ese dinero que estaba en los fondos previsionales comunes pasó al sector privado y dinamizó la economía. Se convirtió en inyección de capital para los sectores productivos. Fenómeno, genial, pero el costo social fue tremendo. Porque ese inversor trabajador chileno que puso plata en su cuenta individual, cuando llegó a la edad en que configuró derechos para retirarse, o que él dijo, ya me quiero retirar a los 60, 65, había sido que la plata que puso en la cuenta no rindió lo que tenía que rendir. Y en lugar de cumplirse la promesa de devolverle $1.000 mensuales, mira, te podemos dar $100 nomás. ¿Y por qué? Y porque no hubo rentabilidad, la economía mundial, lo que sea. Esa es la buena noticia. Y la mala noticia es que te damos a $100 por 5 años nomás, porque tu plata tampoco alcanza para más de 5 años, lo que te vamos a devolver. Pues yo voy a vivir 20, y lo siento, es el modelo que adoptamos. ¿Qué está haciendo Chile ahora? Y volviendo rápidamente al modelo de público de reparto solidario, combinándolo. No copiemos a lo que se hizo mal. Estamos en el momento de inflexión exacto en que o tomamos las decisiones correctas en términos de seguridad social o nos estrellamos contra el iceberg en unos años. Hacer este tipo de charlas, que de repente es multitemático porque es tan transversal que toco varios temas a la vez, es el camino. Ayer estuvimos por San Juan Misiones reuniéndonos con los educadores que cotizan a la Caja Fiscal, programa de magisterio público, y están preocupados
los educadores, los maestros, dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, están preocupados. Ellos ven su horizonte a 3, 4 años. Dicho en otras palabras, meter la tarjeta de débito en el cajero y sacar saldo cero. Eso se viene. Y se viene con una dramaticidad tal, con unos efectos tales negativos, que este gobierno no tiene la mínima posibilidad técnica de encontrar soluciones. Entonces, ¿qué está haciendo? Está pateando el problema para el próximo gobierno y que reviente ese presente griego en el próximo gobierno, presidente y senado. Eso está mal porque denota un egoísmo tremendo. Ahora tenemos que tomar decisiones inteligentes entre todos. A eso es este conversatorio. Y bueno, más allá de este monólogo, el tema IPS también es preocupante. Es preocupante. Cuando en el 2016 yo advierto por primera vez a las autoridades del IPS que hay un fallo de la Corte que nos mete un cañonazo bajo la línea de flotación y que nos iba a hundir mucho más rápido, se minimizó el tema a tal punto que nadie hizo nada. No, IPS es imbatible, el Titanic no se hunde nunca. La soberbia de mucha gente, como siempre. El 2017 volvimos a advertir con papeles, memorándum tras memorándum a cada presidente. En el 2021 ahora volví a advertir a la administración actual, pero ya con un tono mucho más preocupado. ¿Por qué? Porque ya me avisaron del Poder Judicial que iban a hacer las ejecuciones de sentencia para cobrar esas jubilaciones VIP que permite el fallo de la Corte. Y también se ninguneó y se minimizó el tema. No, somos imbatibles, estamos bien. Supongamos que no haya fallo de la Corte, no haya riesgo por ese lado. Igual nuestro horizonte actuarial está en el 2040, o sea, en el 2040 el IPS, que estamos hablando dentro de 19 años, que es menos de la historia laboral de una persona, que son 25 años. Dentro de 19 años el IPS va a empezar a comerse la cola, a usar sus reservas técnicas para pagar los beneficios, y eso va a durar 10 o 15 años nomás ya. Si es que antes, para salvar la caja fiscal, no se utilizan las reservas técnicas de IPS, que es otra idea que algún genio ya tiró por ahí. Pero con el fallo judicial, ese 2040 viene hasta el 2030, y eso ya es 9 años nomás ya. Nosotros vamos a estar reunidos acá tomando un café cuando eso ocurra. Es acá nomás ya. Una persona que hoy empieza a trabajar y a aportar al IPS, dentro de 9 años va a estar aportando a un sistema caja fiscal de default inminente. Entonces, eso pico tenemos que darle a nuestra gente. Ese grado de negligencia vamos a tener con respecto a nuestros hijos, a la gente que hoy empieza a trabajar y a cotizar. Yo creo que no es correcto. A eso obedece este conversatorio. No quiero ser tan extenso porque no quiero hablar de las otras cajitas, de las pequeñas cajitas, que como yo siempre le digo, ANDE, bancaria, municipal, la caja parlamentaria que es sui generis y te jubilás con 10 años, una maravilla. Que también tienen su horizonte, no digo ya en 2 o 3 años, ya están parados en el horizonte actuarial de default. Y se están sosteniendo todavía gracias generalmente al apoyo del patrocinador, llámese Itaipú, llámese ANDE, llámese municipalidades. Están financiando el déficit y pagando beneficios, pero ya están en las últimas. Y yo le digo a los compañeros jubilados y cotizantes de esas cajas, preocúpense de verdad, compañeros, y manifiesten su preocupación. No esperen, como en esa película El silencio de los inocentes, algo así, esperar nomás la ejecución total. Paraguayo, así nomás lo es, no es así. Preocupémonos de esto, se viene el default del sistema, y si les estoy preocupando, me encanta que se preocupen, reaccionen, hagamos algo.
no sé cómo se llama eso, presión ciudadana o lo que sea, nunca fui sindicalista, pero creo que acá hay que instalar una presión ciudadana bien pensada, pensante e ilustrada. Para eso sirve este conversatorio, exigiendo soluciones antes que se vayan los de este gobierno y cuando lleguen los que vengan ya tengan un menú de soluciones a la vista. Esa es nuestra responsabilidad ciudadana. Así que queda abierto el debate para los participantes presenciales y para los participantes por virtuales también. No sé cómo vamos a hacer, si leemos mensajes o me indicas nomás. Correcto. La primera consulta para los que no pudieron escucharlo porque estamos sin micrófono se refiere a las grandes asimetrías que existen entre los programas que administra la Caja Fiscal. Asimetrías se llaman en seguridad social esfuerzos contributivos diferentes, tiempos de aportes diferentes, jubilaciones de valor diferente, mecanismos de actualización diferentes. Y ahí tenemos un problema que resolver en lo que mencionó la señora. Los programas no civiles, Fuerzas Armadas y Policías, actualizan sus haberes jubilatorios de acuerdo al salario del activo. Es decir, yo me jubilé hace 10 años como general o coronel, por decir, con 5 millones, hace 10 años. Hoy un coronel gana 15, entonces yo hoy gano 15. No hay sistema que aguante ese método de actualización. Es muy generoso, está bien, y todos felices, y mantengo mi poder adquisitivo porque me actualiza el medio jubilatorio, genial, el sueño de la jubilación, pero repercute sobre esos programas de las Fuerzas Armadas. A tal punto repercute que les doy algunos números. Los ingresos mensuales a julio del sector Fuerzas Armadas eran 12.700 millones de guaraníes mensuales, ingresos. Y la obligación de pago era 53.000 millones. Es decir, salía por lo menos 4 o 5 veces más cantidad de plata de la que entraba. ¿Por qué? Por el método de actualización que utilizan. Policía Nacional entró 21.600 millones y salió 59.000 millones. ¿Cuál es el negocio que aguanta cuando te entra 10 y vos sacás 100? ¿Cómo cubrir la diferencia? Magisterio público. Entraron 66.700 millones y salieron 121.000 millones, el doble. Entonces, ¿cómo se cubre esa diferencia? ¿Y qué está haciendo la Caja Fiscal? Parte de esa diferencia, como les mencioné, cubre con los programas superavitarios, como con funcionarios públicos. Con funcionarios públicos donde entró 84.000 millones y salió 46.000. Quiere decir que le sobró algo. Eso que sobró se usó para los militares y para magisterio y para los otros. Pero no alcanzó también. No alcanzó. Entonces usó impuestos. Y se usó el año pasado, o hasta este año, 150 millones de dólares ya de impuestos. Y se estima que para el 2025, 26 habrán usado 800 millones de dólares de impuestos para pagar estos beneficios. Entonces, ¿ante qué es lo que estamos? Ante un sistema que por sus asimetrías de a vos te pido 25 años, a vos te pido 40 años, a vos te pido 62 años de edad, o sea, es un desorden total. Ante eso, el agujero fiscal crece y va a llegar un momento en que ya no se va a poder pagar beneficios. ¿Cuándo ocurre eso? A criterio del ministro Llamosa en el 2025. Y como les dije, para la gente, para decirlo simplemente, eso significa meter la tarjeta de débito y saldo cero. No hay plata, cesación de pago. Así de feo está el tema en Caja Fiscal. Y es más feo porque las soluciones que se plantean son hasta confiscatorias de derechos adquiridos. No podés tocar la jubilación de un jubilado. Ni 1% no podés quitarle. Él ya cotizó y no lo toques, busca otra alternativa.
Les aliento a los internautas que están viendo a enviar sus mensajes, sus consultas, para continuar el debate. No sé si hay alguna otra pregunta en el auditorio, alguna consulta respecto a IPS, respecto a las demás cajas. Quiero mencionar también el famoso tema del seguro de salud de IPS. Ustedes saben que la seguridad social pues, es una protección integral. Hoy salud, maternidad, accidente y cuando me jubile la jubilación. Esa es la seguridad social, por eso se llama un modelo integral, hoy y mañana. IPS es el único que provee hoy salud y tu jubilación dentro de unos años. El programa de salud de IPS está en quiebra hace 15 años, por eso la mala gestión. Se sostiene gracias a malabarismos y a esfuerzos extraordinarios que hacen los médicos, la enfermera y el personal que presta servicio en IPS en el área de salud. Pero sin recursos, de ahí por la hilo, no hay el alcohol, no hay la gasa, el paciente tiene que comprar. Pregúntense a qué responde eso. Y les doy la respuesta. Cuando se crea IPS en 1950, era una caja de pensiones con un seguro de salud anexo, como un plus que se daba al asegurado. También te vamos a dar un seguro de salud. En ese momento, en 1950, la droga más cara a lo mejor era la penicilina, lo más sofisticado en el planeta. El aparato médico era el rayos X, lo más extraordinario. Y se pensaba en 200, 300 mil asegurados. Hoy en día, en ese modelo de ese año, ¿cuánta plata hay que darle a ese modelo complementario entonces? Y vamos a darle 39% de los aportes. De cada 100 guaraníes, 39 guaraníes. 1950. Era suficiente para cubrir esa artillería médica. Rayos X, penicilina, esas cosas. Pero ¿qué pasó? Que de 200.000 nos fuimos a 1,5 millones asegurados. Que la tecnología médica ya no es un rayos X, es una aparatología de primer mundo que vale millones. Hoy es usual decir me voy a hacer un ECG o ¿cómo se llama esos exámenes axiales, tomografía axial, como un TAC. Ese aparato cuesta $18 millones y su funcionamiento sale $500,000 por semana. Pero no hacemos, todo subió, todo creció, todo se encareció en la salud. Pero seguimos recibiendo en IPS el 39% nomás de los aportes. La ingeniería financiera se quedó en el tiempo, pero la demanda creció a una velocidad sideral. Hoy la droga más cara, una oncológica, no es la penicilina, es una oncológica de 40 millones la ampolla, una por semana, en muchos casos. Pero el financiamiento sigue siendo 39% de cada 100 guaraníes nomás. Lógico que ese modelo está en déficit hace 15 años. Hace 15 años está en déficit. ¿Qué quiere decir déficit? Del modelo de seguro, del seguro de salud de IPS, que cada mes le falta 70.000 millones de guaraníes para cubrir la exigencia de su asegurado. Y eso se refleja en la mala atención. ¿Qué hacer entonces? Y no sé, decir, aumentar el aporte para el seguro de salud, tenés un colapso social, porque tocas aporte, tocas bolsillo del trabajador. Redireccionar aportes del seguro de pensiones que recibe 54% de cada 100 guaraníes, redireccionar un 10% hacia el seguro de salud y puede ser, pero ahí acortás aún más el horizonte de vida del seguro de pensiones. Cobrar, como se dijo alguna vez, cobrar aportes complementarios. Con el 9% que paga el trabajador entra papá, mamá, esposa, hijos menores, hijos discapacitados. A lo mejor hay que cobrar un tanto por ciento por padre, por madre. Pero todos son procesos que producen mucho estrés social, porque tocas el bolsillo de la gente. Entonces, el seguro de salud de IPS es el otro gran problema que tenemos que resolver entre nosotros.
Eso que nació en 1950 como un seguro de salud anexo al modelo de pensiones, hoy creo que tiene más presupuesto que el propio seguro, sistema médico del Ministerio de Salud. Tiene mejor atención nominalmente hablando que cualquier otro seguro privado, tiene la mejor aparatología del país, tiene los mejores especialistas y las mejores enfermeras están en IPS por la práctica. Lo que en el sistema privado se hace 10 en un mes, en IPS se hace 20 en un día. Entonces la práctica de esa gente es valiosísima, hay que darle más recursos. Eso implica modificar, potenciar financieramente el seguro de salud. El otro tema que quiero tocarles, hay dos temas más que quiero tocarles, también para preocuparles. El de las inversiones del dinero previsional. Hace un ratito mencioné que el IPS tiene 2.200 millones de dólares en el sistema bancario financiero. IPS. Las otras cajas, sumando sus reservas, llegamos a los 3.500 millones de dólares. Para hacer un comparativo, la reserva técnica del país, la que está en el Banco Central respaldando todo el Producto Interno, es 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares es la reserva país. IPS solito tiene 2.200, él, aparte de eso. ¿Pero qué está financiando? Está, como dirían los que saben, todos los huevos en la misma canasta, sistema bancario financiero. Dios no quiera que haya otra corrida tipo 1990. Dios no quiera. ¿Y qué se debe hacer entonces? Tenemos que seguir nomás teniendo ese dinero allí a tasas de interés en guaraníes del 6% y de dólares en 4%, perdiendo dinero. A esas tasas estamos perdiendo dinero porque el costo de oportunidad se está perdiendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces con tanto dinero ahí cautivo financiando el enriquecimiento de una clase bancaria que ni siquiera está acá, que remite los dividendos afuera, a la casa matriz? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué hicieron los países que avanzaron en este punto y que fueron innovadores y lograron muchas cosas positivas? Invirtieron en trabajo, generaron trabajo, apoyaron al sector productivo con el ahorro interno de los paraguayos, del país, de los trabajadores, con las garantías debidas, de retorno. Y siempre pongo dos ejemplos. Uno, que nadie conoce, la ruta Caguazú, Ciudad del Este, Tapeponá. Eso es dinero IPS. Y retornó seguro y antes de tiempo por el tema de peaje. El retorno es seguro. Y se pagó todo. ¿Y qué generó? Capital social, generó trabajo, generó aporte, generó una ruta para el país. O sea, creció el país. El préstamo activo se cuestionó, ese era el otro ejemplo que iba a dar, se cuestionó mucho porque aparece como una operación comercial solamente lucrativa. Ese préstamo activo, primero, se pagó todo ya en febrero de este año. Ya se pagó todo, antes de tiempo. Las garantías que tenía eran de nivel AAA y garantía internacional también. No había problema por ese lado. Las tasas de interés que pagó eran superiores a las que ese dinero iba a generar en el sistema bancario, al 4%. O sea, fue un buen negocio. Y fíjense lo que nadie dice, generó trabajo para muchos jóvenes que hoy están en las empresas de esa empresa, trabajando y aportando. O sea, produjo retorno a la inversión y produjo aporte de trabajadores. En México, en España, en los países un poco más pensantes en este tema, a eso le llaman generar capital social. Salir del capital especulativo, tener nomás la plata bajo el colchón en el sistema bancario financiero y generar capital social, rutas, trabajo. La comunicación no es buena porque la gente no sabe eso, doctor. Totalmente de acuerdo. Me señalan acá el gran problema que tiene IPS. No es lo que tuvo siempre, que tiene. No se comunican las cosas, no se cuentan.
Y cuando uno cuenta, te echan. Entonces, el discurso oficial tiene que ser la transparencia y hacerle saber a ustedes, que son los aportantes, que son los propietarios del fondo común, en qué estoy usando tu dinero y querés para que haga esto. Y si tenés alguna duda, te voy a explicar cuáles son las garantías y cuáles son los retornos, para que vos me autorices. Eso no se tiene un sistema de socialización de las iniciativas ni de las inversiones. Ojalá algún jefe de prensa por ahí de IPS nos escuche y empiecen a ponerse las pilas, pero ¿sabe cuál es el problema? Que es funcionario público. Entonces llega a fin de mes, cobra, hiciste bien o hiciste mal, cobras. No se mide la productividad y no se miden los resultados en la administración pública del país. Y vamos al otro tema, la gobernanza. Y ahí sí vamos a tocar un cable pelado de la Gran 7, la gobernanza. ¿Qué es lo que es la gobernanza? Ahí ya me están alzando la mano acá entre varios, pero vamos a enseguida. Yo quería que hay 3 oradores que quieren preguntar algo antes que pase a otro. Pero vamos a volver. Pues pega la conversatorio, Gina, volvemos y nos vamos. Nos vemos, no lo... no, me hace acordar nomás si me olvidó algo. Ok, la gobernanza. La gobernanza es quien maneja una institución y cómo llega. En el caso de la caja fiscal no voy a lo tocar gobernanza porque es una dirección administrativa, donde por una resolución del ministro se designa al director o directora de la caja fiscal. En el caso de IPS, la otra gran caja, la ley de 1950 dice que es administrado por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, o sea, es un funcionario político de confianza del gobierno de turno, y por un consejo de administración donde hay 3 representantes de los aportantes, jubilados, trabajadores y empleadores, que surgen de 3 ternas, que esos gremios preparan las ternas, envían ¿a quién? Al Ejecutivo para que diga, él es el ungido. Pero resulta que ese ungido ya es un preacuerdo. Ya se sabe que va a ser el presidente de la seccional tal, o va a ser el otro afín al gobierno de turno. Entonces, ¿qué es lo que se conforma finalmente en términos de gobernanza? Un consejo político. No es un consejo de representantes de los trabajadores, empleadores y de los aportantes. Es un consejo político que responde hacia arriba, no hacia abajo. Eso hay que cambiar. Hay que romper el cordón umbilical entre consejo y presidencia con el Poder Ejecutivo. Eso es lo que ha hecho que el IPS sea la caja chica de muchos gobiernos. Y hay que terminar con eso de una vez. Gobernanza es el tema más álgido de todos porque va a tener la oposición más férrea de la clase política y ni loco van a tocar. El senador Rasmussen presentó un proyecto hace poco, con sus luces y sombras, porque tiene deficiencia para mí ese proyecto y le dije al senador Rasmussen, acá está cometiendo este error. Pero la idea es buena, tenemos que desvincular la administración de los fondos previsionales, de tu dinero de aportante, desvincular del poder político de turno, porque si no siempre vas a estar expuesto a que usen tu plata para lo que necesite el poder político de turno, sea del color que sea. Ahora sí podemos entrar en algún cuestionario. Sí, muy interesante todo lo que señalás, doctor. Bastante rico el conversatorio en diferentes temas. Y voy a tratar de no explayarme mucho porque hay mucha gente que quiere hablar, mucha gente interesada, pero rápidamente cuestiones puntuales. Particularmente creo que hoy se requiere el sistema, sobre todo el del IPS, requiere 2 tipos de medidas. Hoy, medidas urgentes, lo que se puede hacer ya ahora, y quizá medidas a mediano o a largo plazo, que es lo que bien planteas, sentarse a dialogar hacia qué modelo vamos a irnos, o tocar o analizar ya las reformas paramétricas que bien señalas en cada vez que puedes, ¿verdad? Y sobre esas medidas a corto plazo quería conocer tu opinión, en referencia a 2 puntitos rápidamente. Primero, en lo que se refiere a la cartera inmobiliaria del Instituto de Previsión Social, que estará ahí por las más o menos 1.500 propiedades
que serían algo así como 600 unidades más o menos productivas, que es un capital parado. Y lo puedo hablar con propiedad porque me tocó estar al frente de esa oficina y siempre en charlas informales lo señalamos, lo hablamos. Y quiero remontarme un poquitito en la historia, ya en la administración del ingeniero Pedro Ferreira, ya había nacido una intención que se hizo llegar al Parlamento sobre enajenación de la cartera inmobiliaria, y por cuestiones que hasta hoy son bastante discutibles, ese proyecto no avanzó. Posteriormente, otras iniciativas parlamentarias tampoco tuvieron ese efecto. Y a mí lo que me preocupa, doctor, es que el gremio jubilado, que va a ser uno de los más beneficiados con esa iniciativa, por todo lo que bien decís, capitalización, generación de renta, etcétera, etcétera, es uno de los más férreos opositores a esa iniciativa parlamentaria. Dos, las nuevas iniciativas parlamentarias, bien señalaste la de la gobernanza del senador Rasmussen, y a esa quiero agregar un poquitito la inclusión de funcionarios públicos en el seguro de salud del IPS, que fue presentada por el senador Querey. Y como bien señalás, ambos proyectos de ley con sus defectos y sus virtudes, con cosas muy buenas, quizá con cosas que haya que ajustar. Y en referencia al proyecto de inclusión de los funcionarios públicos, lo que escuché es, IPS no tiene la capacidad. Pero la pregunta es, ¿cuándo va a tener la capacidad? Hace 20 años venimos diciendo que IPS no tiene la capacidad para recibir. Van a pasar otros 20 años, vamos a seguir diciendo no tenemos capacidad, y sobre pretexto de negar un derecho fundamental a la seguridad social a ciudadanos paraguayos, que de por sí luego ya vienen golpeados por los aportes a su caja fiscal, otra vez vamos a darle la espalda. Entonces, son cuestiones de repente demasiado importantes, y yo valoro mucho tu iniciativa, doctor, sobre todo la de educar, porque nos falta mucha educación en seguridad social. Pero también valoro mucho el que salgas a hablar abiertamente de estos temas que nadie se anima a hablar. Y por último, te pediría opinión así puntual sobre cada una de estas cositas, y sobre las medidas a corto plazo. IPS, según creo que el número del 2018, destina algo así como 35 millones de dólares, ahí te pido una ayudita también, al aporte a la SINAFOCAL y al CENEPA. Ahí creo que me gustaría que me ajusten un poco los números si están un poco errados. Y son 30 millones de dólares o 40 millones de dólares que hoy yo digo es oro cuí para nuestro sistema de salud. Sí. ¿Por qué tenemos que estar destinando recursos a funciones que no hacen a la naturaleza propia del Instituto de Previsión Social? Y bueno, más o menos esos temas quería poner sobre la mesa. Agradecido, doctor, te aliento a que sigas haciendo estos conversatorios que me parecen muy interesantes y sobre todo ayudan a elevar el debate y la riqueza del debate sobre temas de seguridad social. Perfecto. Voy puntualmente a cada cuestión. Uno es el seguro de salud, la incorporación del funcionariado público. Y ahí tenemos dos cuestiones antagónicas que sopesar. Por un lado, es un derecho fundamental del ciudadano ser protegido en salud. No podemos nosotros desde el sistema de seguridad social, que es salud también, decir no podés entrar porque yo no puedo más. Vos tenés que poder más y tenés que crecer y tenés que desarrollarte y mejorar tu gestión y aumentar tus ingresos financieros. Hace algo, pero no podés negarle al ciudadano el derecho a ser protegido en salud porque vos no te dan más cuero o porque ya me queda chico mi infraestructura. Crece en infraestructura, desarrolla tu red de atención en el país, no concentre todo en el hospital central, construir 10 hospitales centrales si es necesario y mete gente especializada, pero no le niegues el derecho fundamental a una persona. Ahora, que entren sí, pero que entren con un financiamiento adecuado, no el modelo 1965 Magisterio Público en el que con 5.5% y 2.5% del ministerio, eso sumó 8%, se ofrecen las mismas prestaciones que al trabajador que pone 9% él y 14% su empleador. Hay mucha asimetría, entonces vamos a unificar las tasas de salud para todos, para darle a todos las mismas prestaciones.
Tiene que ser un trabajo muy técnico y muy fino, pero no podemos ya desde una empresa que vive de los ingresos seguir haciendo asistencialismo en salud. Eso no se puede más hacer, no da más. En cuanto a los inmuebles, sí estamos hablando de cerca de 1.100, 1.500 cuentas catastrales, algo así, pero hablamos de cerca de 900 fincas, no sé cómo es el tema. Y fíjense, sí, fíjense lo que pasó. ¿Por qué IPS tiene esa cantidad de inmuebles? IPS con su palo, su expertino es a copiar inmuebles. Ese no es el negocio de IPS. ¿Por qué? Y vamos a la causa. 1990, IPS tenía 126 propiedades en su cartera. Casino Acaraú, Guaraní, y otras que compró como inversión inmobiliaria, como reserva. Está bien. En 1990 caen los bancos, IPS tenía mucha plata, se pierde las 2/3 partes de los recursos previsionales que están en esos bancos que no pueden devolver dinero y que nos devolvieron propiedades. IPS pasó a ser la mayor inmobiliaria del país. Recibió dación de pago 1.000 propiedades de fábrica, penthouse, hoteles, moteles, de todo, restaurante de lujo, de todo, fábrica cerrada inclusive recibió. Y siguen cerradas. ¿Y cuál es el sentido de que el Seguro Social tenga fábricas cerradas en su patrimonio? Cuando debería devolverlas para que funcionen y generen trabajo. Pero ¿cuál es el drama de IPS? Ley 1950. Te prohíbe enajenar, o sea, vos podés recibir, y es la única institución pública del país que no puede vender un clavo, un inmueble. Para vender Mariano Roque Alonso, que fue otro clavo que nos entregó BNT en su momento, porque no pudo devolver plata, BNT quebró y nos entregó Mariano Roque Alonso, para vender ese inmueble y entregarle a Senavitat o al MUP actualmente, se tuvo que sacar una ley del Congreso que autoriza a IPS a vender eso. Cuando IPS es dueño de su patrimonio o no es dueño. ¿O quién es lo que es dueño entonces? ¿Es autónomo, es autárquico o no? Y tuvimos que ver una ley del Congreso que se obtuvo en 5 años para que Mariano Roque Alonso, que es un monumento a la corrupción y a la desidia, se pueda vender. Y se vendió bien. Y entró dinero en efectivo al fondo de jubilación. Multiplicar Mariano Roque Alonso por más o menos la mitad de los inmuebles que tiene IPS, que son ociosos, improductivos y costosos. No te desprenda de Isla de Francia, que es de IPS. No te desprenda de Manzanaté, que es de IPS. No te desprenda de las 80.000 hectáreas que están en el Chaco, que son de IPS. No te desprenda de otros tantos que son de IPS y que son reservas, bienes raíces, reservas técnicas. Pero desprendete de ese barrio que está en Ciudad del Este, que ya está ocupado por la parroquia, la iglesia, la policía, que ya hay barrios encima. O de esos 500 propiedades que no tienen título y que IPS recibió nomás. Ve la forma de venderle a los ocupantes o a los interesados. Sacate los clavos, sanea tu cartera. Pero cuando se plantea esto, limpiemos, saneemos nuestra cartera. Dejemos de pagar impuestos, porque nos ganan toda la inconstitucionalidad y tenemos que pagar los impuestos por esas propiedades. Los primeros que se oponen son los jubilados, ¿cierto? Porque en el chip mental del jubilado está la mayor seguridad te da el inmueble, mientras sea reserva técnica positiva. Pero si es una reserva técnica negativa y lo único que genera es gasto, y ya ni no tenerlo ni el título, vende, despojate de eso y deja tu cartera real, sana. Es suficiente. Y el otro tema que puntualmente hablamos es de, ¿cuál era el otro? IPS pues, el cajero, IPS es autónomo y autárquico. Eso quiere decir que maneja sus propios recursos y se da sus propias normas. Por un lado. Por otro lado, es el cajero del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, en 2 temas. Para el Ministerio de Trabajo, recauda un aporte adicional del empleador que equivale al 1%, encima del 14% que tiene que pagar el empleador, tiene un 1% que no es para IPS, va al Ministerio de Trabajo para financiar SINAFOCAL y SNPP. Curso de capacitación. Por lo menos así nació la idea.
¿En qué se usa realmente ese vagón de plata? Es una cuestión que creo que alguna auditoría está investigando. Creo que se usó en gastos rígidos o en otra cosa. Y para el Ministerio de Salud hay otro 1.5, ahí ya va al 2.5 adicional del empleador, entonces no es 14 el aporte del empleador, es 16,5 sobre planilla, 14 a IPS y 2,5 afuera, uno a Ministerio de Trabajo y 1.5 a Ministerio de Salud para CENEPA y para otros programas de erradicación de enfermedades transmitidas por vectores, algo así. Exacto. O sea que IPS es el dueño de CENEPA. O sea, CENEPA depende de la gestión recaudatoria de IPS. Y la idea fue siempre, ¿por qué esas instituciones, esos ministerios no prevén los recursos en sus propios presupuestos para financiar sus programas? ¿Por qué tienen que hacerle actuar a IPS de recaudador? En todo caso, si en el ADN del empleador ya está nomás luego el 16,5 de aporte, que quede en IPS para financiar los programas de enfermedades catastróficas, que quede en IPS para construir hospitales para la madre, para el niño, para el trabajador, y no actuemos ya otra vez como entidad autónoma y autárquica que somos, de cajero para financiar quién sabe qué de instituciones políticas como son los ministerios. Entonces, ese es el gran cambio que hay que hacer con ese aporte adicional. ¿De qué volumen de dinero hablamos? Y no tengo números reales, pero yo estimo que estamos hablando de 30, 40 mil millones mensuales, estimo. Vamos a hacer números finos. ¿Había otra consulta que alguien quiere? Yo pedí la palabra. Sí, pero adelante. Adelante. ¿Se me escucha ahí? Bueno, por una parte yo quiero ofrecer mis servicios gratuitos, ¿verdad? No soy especialista en nada. Algún nivel universitario tengo para algún proyecto de cooperación en el tema IPS, porque veo que el tema IPS es algo fundamental para el país. No digo solamente de clases sociales, sino que interesa a todas las clases sociales en todo caso, porque una quiebra de IPS va a significar también incapacidad de compra por parte de miles de personas, ¿verdad? ¿Y a quién van a vender las empresas? Interesa a todas las clases sociales, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, habías hablado del Titanic, que estaba como el vigía del Titanic, es un Titanic que está por hundirse, y yo también hago el paralelismo a un grupo de caballos desbocados que saben que van a llegar allá, a lo mejor no saben, pero van a llegar al abismo y van a morir todos. Es un tema que interesa a todo el país y a todos los sectores sociales. Esto no debe suceder. No sé, no tengo recetas. El doctor Alley lo que hace es alertar. A lo mejor en conjunto hay que encontrar una respuesta, porque de lo contrario nos hundimos todos sencillamente, ¿verdad? Y veo que indudablemente hay sectores privilegiados, ¿verdad? Todos le nace un hijo clandestino a algún dirigente y bueno, él lo inscribe en Itaipú o Yacyretá, ¿verdad? Refugio de amigos, amigas, amigos especiales, etcétera, ¿verdad? O sea, hay situaciones de privilegio que no debería suceder en nuestro país. En contrapartida, hay sectores que están coartados en la posibilidad de su vida propia, justamente por los privilegios que tienen los demás, ¿verdad? Entonces, por otro lado, alertaba el doctor allí sobre este tema, y yo encuentro un tema que no tuve un foro para exteriorizar esta preocupación, pero creo que está presente. El señor Oppenheimer, reconocido periodista internacional, publicó un libro que se llama Sálvese quien pueda. Y ahí hablaba de la robotización, Sálvese quien pueda es el título, así que asocian a lo que puede suceder con una progresiva robotización. Alexas, ¿verdad? Alexa es un robot que responde preguntas y te hace servicio. Y que llegue masivamente esta robotización en el país, ¿quién va a trabajar? En lugar de 100 camareros o 20 camareros va a haber un robot. Hay lugares
dice que en los Estados Unidos, dice el señor Oppenheimer, se abrió un supermercado en donde uno va con el celular, si toma una lechuga, ya se le debita, si devuelve se le acredita nuevamente, ¿verdad? Entonces no hay cajeros, toma el producto y todo es automático. Ese supermercado a lo mejor tenía 500 empleados, ¿verdad? Y ahora pasan, a lo mejor no pasan de 20, ¿verdad? Porque todo está robotizado. Pero proyectaban, antes de la crisis, por supuesto, del virus ahora, proyectaban que de aquí a 20 años iban a instalar 2.000 supermercados en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, trasladando ese fenómeno a Paraguay, yo avisoro pocos cotizantes y quién va a pagar por todo ello, doctor, ¿verdad? Okay. Ese es un factor más, ¿verdad? Y puntualmente lo que pregunto es, ¿qué opina usted sobre la posibilidad de que se incorporen como cotizantes los paraguayos migrantes? Hay muchos que están incorporados a los acuerdos de caja a nivel de países, ¿verdad? Pero hay muchos otros que están simplemente no registrados en otros países. Okay. ¿Será posible que el aporte de estos migrantes paraguayos que alguna vez pueden volver al país puedan enriquecer un poco la disponibilidad del instituto, ya que no van a ser demandantes de servicios de salud, sino que simplemente aportantes en capital con la posibilidad de en el futuro jubilarse? Ok, entiendo la figura. Voy a contestar las preguntas del compañero. Pusiste un modelo muy de avanzada con los Estados Unidos y la sistematización que ya alerta Oppenheimer en su libro. Muy bueno, hay que leer ese libro. Pero es que ya está ocurriendo acá en Paraguay, pero con otra vertiente. Cuando nace nuestro modelo de seguro social, nace para el trabajador dependiente clásico. Oficina, 8 horas, 7 días, 5 días a la semana, vacaciones, aguinaldo, el modelo clásico, cuadriculado. Que es donde yo trabajé, todo nuestro sueño era nuestro hijo entre en una empresa y se posible en la administración pública, bien cuadriculado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el desarrollo tecnológico en el mundo ha generado, y creo que ya va por más de 2 generaciones ya, algo ya nos tocó a nosotros, una generación, los millennium, con una carga tecnológica mental tan alta, tan potente, que esos chicos jamás se van a cuadricular su vida laboral, no van a cuadricular en un escritorio ni en 8 horas ni en nada. Ellos quieren ser ricos a los 30 años y quieren comerse el mundo a los 35. Entonces, ¿cómo les metes en la formalidad de un modelo previsional 1950? Cuando ellos ya están en el 2050. ¿Y en qué se refleja eso? En una elevadísima tasa de informalidad para el seguro social. Te pongo el solo ejemplo de los Uber y los que prestan servicio informático en plataforma, que no hay una relación patrón-empleador clásica, sino que es un freelancer que presta su servicio informático en plataforma. Puede ser hasta un asesor en marketing, en recursos humanos, desde su casa y a través de un sistema. O un Uber, que está trabajando y generando plata. ¿Cómo lo metes al sistema? ¿Cómo lo cuadriculás? Sí, ese es un enorme desafío que hoy ya tenemos. Sobre el punto, yo no conozco muy bien el marco jurídico legal del IPS, pero el paralelismo es el siguiente: si uno a los 18 años automáticamente queda inscripto en la justicia electoral para votar, uno es una persona habilitada para votar, ¿no podría haber un sistema que uno a los 18 años ya está inscrito en el IPS, que está habilitado para trabajar? Porque sucede que muchos jóvenes comienzan a trabajar y el patrón no quiere darle IPS. Es como un blanqueo, entonces se les retasea. Hay gente que llega a los 27, 28 y todavía no tiene IPS. Si fuese algo automático, él comienza a aportar. Yo estoy trabajando en
Chortizer, pero mi jefe no aporta, el patrón, pero yo estoy aportando. Mañana el problema, cómo se resuelva con Chortizer, yo no sé. Pero que él pueda tener inmediatamente, eso podría ayudar a esta gente freelance, a toda la gente que no tiene un patrón directo, a un aporte, y que sea automático. Seguramente el marco legal hay que modificar, pero que el joven quiere aportar. Y después está en el Estado una irregularidad que está muy de moda. El contratado, esa figura comenzó con Lugo. El contratado es un amorfo que hay El gente que limbo. está hace en el limbo 10 años, la desprecarización no se produce a los 4 años, él no aporta, no tiene seguro, no tiene aporte para jubilación, es un chimbo, es un hijo Así mismo. natural, Sí. está ahí pero nadie le reconoce. Ese si el Estado lo blanqueara, si hicieran los procesos de desprecarización y comienza a aportar, también puede ayudar a los fondos, a los fondos para Por supuesto. las distintas áreas. Y aparte, regularizar su situación, porque hay muchísima gente que aparte de IPS y aparte de la gente que va a meter la tarjeta y no va a encontrar nada, esa gente no tiene luego tarjeta, no va a tener tarjeta mañana. Sí, así mismo. Más o menos están relacionados los dos desafíos que plantearon. Y voy otra vez al modelo clásico para el que se creó el Seguro Social. Funciona a través del empleador. Si el empleador no se inscribe, no hay trabajador inscrito. Está en negro ese plantel de 1, 2 o 100 trabajadores. Si él no se inscribe. O sea, el Seguro Social tiene un talón de Aquiles que funciona a través del empleador. Si decimos, por ejemplo, a los 18 años vos tenés capacidad jurídica para votar, ok, te inscribí en un padrón electoral. En ese momento sos también sujeto del Seguro Social, porque de algún lado tenés que vivir. Entonces ahí estás cuadriculado, independiente de quién sea tu empleador, ahí estás cuadriculado, catastrado como ciudadano aportante. Así funcionan las democracias serias, así funcionan los estados serios. Sí, cómo no. Claro. ¿Sí? Totalmente. Totalmente. Pero volvamos al tema vertebral un poco. La formalización de la gran masa de trabajadores que están en negro o en gris. O sea, no es porque sea no quiero estigmatizar a ese joven informal, porque no le damos la oportunidad de formalizarse. ¿Cómo le voy a culpar? Yo tengo que, y siempre lo digo en los talleres, tenemos que hacer atractivo, sexy el modelo de seguridad social. Que todos quieran venir, que todos quieran arrimarse, pero nuestro modelo de seguridad social es agresivo, ríspido y agrio. Es caro y te atiende mal. Es caro y no tenés la certeza ahora de que te vas a jubilar luego. Entonces hagámoslo atractivo, que la gente quiera incorporarse y que esa gran camada de jóvenes con una tecnología altísima en la cabeza tengan el deseo de ser formales, porque a ellos les va a pasar lo que te va a pasar a vos, a mí y a todos. Vamos a envejecer y vamos a retirarnos. Eso sí o sí llega. Entonces hay que darles las herramientas para que accedan. Pero antes de darte la palabra, una consulta. ¿Por qué no a la gran cantidad de paraguayos que están en el exterior y que no están en la formalidad de España o de Estados Unidos, que viven en irregulares, negros, trabajos negros, por qué no permitirles cotizar acá en forma voluntaria? Enviando su aporte o en una cuentita tan tecnológica, ahora una cuenta en Nueva York, y ahí deposita su aporte y va construyendo su historia laboral para que cuando regrese, y si no regresa, para que alguna vez el Paraguay le pueda jubilar donde viva, acá o allá. De hecho, ya existe ese modelo en lo que se llama el modelo de continuidad en el beneficio o el modelo de aporte voluntario del trabajador independiente, pero es para el que está acá. Podríamos extenderlo al que está allá también, porque ese alguna vez va a volver. Entonces es una idea genial que surge en este conversatorio. Voy a plantearle a los amigos de IPS a ver si alguno de ellos puede llevarlo adelante. Hay muchísimo dinero que puede venir, y en dólares, y en euros. Y ahí está una de las patas que podría servirnos para sostener el modelo. Dinero de los jóvenes que no tienen la formalidad del patrón, pero que querrían aportar. Así mismo.
Permiso, Sí, doctor. señor. Usted habló del apoyo al área de salud, como inclusive dijo ver de dónde sacar más para aportar al área de salud, que hace rato estamos colapsados, ¿verdad? Y es cierto, ellos no pueden cumplir un buen servicio, no pueden atender la cantidad de pedidos y mucho menos de darle la posibilidad de darle los medicamentos que necesitan. Está mal el problema, doctor. ¿Y por qué se permiten esos contratos multimillonarios de seguridad, por ejemplo? Creo que se paga 33.000 millones de guaraníes al mes, parece, a una empresa de seguridad. ¿Y por qué con 5.000 millones de guaraníes no se hace un convenio con el Ministerio del Interior? Vamos a tener apoyo de la Policía Nacional, del 911 con sus cámaras, de estos muchachos de las motos, una fuerza especial que está. Todo eso van a apoyar dentro del perímetro, alrededor del perímetro y afuera del perímetro de cada institución nuestra, ahorrando mínimamente ya los 28.000 millones de guaraníes al mes en ese contrato millonario, aberrante para todo. Y también está el laboratorio propio que podríamos tener, remedio genérico, con un costo de 5 millones de dólares al año alcanzará a todo. Sin embargo, debemos 50 veces más de eso al año. Y esos medicamentos que figuran que vienen al IPS nunca vinieron. Y preparan algunas trampitas para alguna enfermera que llevan ahí a vender algún remedio robado a través de la institución en una farmacia, para culparle a ellas. Sin embargo, ese lote de medicamentos nunca llegó, o llegó un poquito. Y si tenemos un laboratorio propio, o si no, como hemos conversado con usted, que cada usuario IPS al salir del consultorio del doctor con su receta, pueda él irse con su cédula a retirar de cualquier farmacia. Ahí se evita el stock, se evita el robo, y se controla si es que se llegó, no llegó, desapareció ese drama ahí. Hasta que tengamos un laboratorio propio, porque ese es un proceso también que hay que tener, ¿verdad? Y está el otro que se puede juntar dinero y que estamos olvidando, es el aporte obrero patronal. Hay una fuga tremenda de contribuyentes. Lo mitad la aduana de Ireya, aporte patronal vendemos José, porque es el mismo sistema. Entonces uno entra en una empresa y tiene 1.000 funcionarios y sale aportando 70. Y el funcionario fiscal le da su venia, le firma eso. Sí. ¿Y cuántas fugas hay ahí, doctor? En sola una empresa. Así mismo. Millones van a entrar ahí para nosotros. Y la otra cosa que usted tocó ahora, último, es la gobernanza. Eso sí es muy importante, doctor. Muy importante. Va a costar un Perú cortar el cordón umbilical con los políticos, porque ellos, como dice usted, maneja IPS como su caja chica. Y los liberales no van a apoyar porque cuando ellos suben, si ellos apoyaron una ley que le va a matar a ellos, los políticos se entienden todo, que antes de tocar a y ese es nuestro drama, doctor. Tenemos que levantar, esto que usted está haciendo es muy importante, está concientizando a la gente, está educando a la gente, y este caso de los jubilados, yo soy jubilado, doctor, yo voy a ser uno de los paladines para ir a pelear contra cualquiera ya de mi gremio, la parte de vender todas esas porquerías que se tiene, capitalizarlo y mandarlo a salud, ¿verdad? Para que tenga más medios y capacidad de atender bien a la gente. Porque ellos no tienen la culpa, yo me pongo en el lugar de ellos. Ellos saben perfectamente cuando uno entra que ya no tiene nada para él. Y ella también ya está cansada de decir de esa estupidez que se tiene que decir por la situación que se está viviendo. Entonces ya yo estresapango entero, vea, doctor. Tenemos que buscar una solución. Eso nomás, doctor. Muchas gracias. Te agradezco a vos. Hiciste un resumen de todo lo que dije, más agregate otra vez. Muy desafiante. Un gusto. Gracias por venir. Seguimos hablando. Muchas gracias. Vamos a tener en cuenta. Gracias.
Hasta luego. Bueno, estamos pues llegando ya al límite también de tiempo, para no aburrirle a la gente. ¿Quería agregar algo? Un poco lo que decía bien el señor doctor. Te escuché también en varios espacios televisivos, haciendo una estimación, porque sabemos que nada es exacto propiamente, ¿verdad? Pero una aproximación, que los niveles de evasión estaban allá por el 60, entre 55 y 60%. Es obrero. Obrero. Patronal es 90%. Bueno, perfecto, ahí está. A ese punto quería llegar. Tenemos una ley que desde el 2016, y hablo con muchísima propiedad porque, como bien sabes, me tocó un poco investigar el tema. Tenemos una ley que penaliza la evasión a la seguridad social. ¿A qué atribuís, doctor, dentro de tu parecer nomás, la falta de impulso procesal en el área penal voy a replantear la pregunta, la falta de iniciativa a la investigación de estos hechos? Y mira, te cuento algo. Cuando en la gestión de esta ayuda que dio IPS a los trabajadores desempleados, que me tocó gestionar como gerente durante 2 años, 1 año y algo más, detecté, porque los trabajadores lo denunciaron: doctor, ni me están haciendo trabajar y yo estoy suspendido. ¿Y cómo que vas a trabajar si yo estás suspendido? Vos tenés que estar en tu casa a resguardo y no hay contagiata, no, estás haciendo trabajar forzado y si no vengo me van a despedir. La suspensión pues es suspensión, no es destitución. Me van a despedir, no quiero perder mi trabajo. Ayudan, papo, y quiero saber cuándo me va a pagar mi sueldo, me dijo. ¿Y cómo es eso? Y mi patrón me dijo que el empleador, ahora IPS me va a pagar mi... Entonces, cuando yo advertí eso al consejo, y le dije, este fraude hay y se está cometiendo. ¿Y por qué fraude? Porque están usando dinero de IPS para una trampa. ¿Cuál fue la actitud? Palabras más, palabras menos. No vamos a criminalizar a los empleadores. Esa es la respuesta que te doy. Cuando me planteas por qué no se aplica la ley. Te quiero agregar algo más. No es criminalizar, es que la ley misma Ya establece. Lo dice. O sea, no es acá una cuestión de pareceres, ni una cuestión política, ni una cuestión... O sea, la misma ley penaliza hasta con 10 años de pena privativa de libertad la evasión a los aportes a la seguridad social. Ok, bueno, pero ¿en qué sentido te digo? Que la respuesta vamos a criminalizar vino de arriba. Totalmente. No muevan, no hagan ola que el gobierno o el ministerio de N o de lo que sea no quiere, no criminalice. Y para más, pero ¿qué pasaba si teníamos un consejo de representantes de trabajadores y empleadores realmente que defiendan los intereses de su gente? Todito a la fiscalía, ya. Y no callate allí, no diga nada. Y esa fue la respuesta. Y fue indignante y eso es lo que yo no aguanté. Y por eso hoy estoy acá hablando con ustedes y seguramente buscando trabajo el lunes. Pero gracias a Dios mantengo la dignidad. No sé si hay algún otro comentario para ir cerrando. Yo nada más quiero reiterarle a ustedes y a los que nos siguen por las redes y a los que van a mirar este conversatorio, porque se está grabando también, que esto va a seguir. Cuando Pamoesna, esto va a seguir en el interior, en Asunción, por sistema, en presencial, va a seguir porque como yo me jubilo recién en 1 año y tengo que esperar 1 año para jubilarme, a cumplir la edad, 65, entonces tengo 1 año sabático para dedicarme a ser el alarmista, como me dijo, un alarmista, a ser el alarmista y a lograr que después se sume a mi alarmismo la ministra de Trabajo, el ministro de Hacienda y todo el mundo. Bienvenido ese alarmismo y ojalá ustedes también se sumen y empecemos a construir juntos un futuro realmente un poco más seguro y social que el que tenemos. Así que con eso cierro mi participación. Muchas gracias.